Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nuevamente nos da mucho gusto saludarlos, darles una muy cordial bienvenida a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Social, de nuestra titular, la licenciada Ana María León Miravalles, a esta que es la tercera teleconferencia del curso Resumen, Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las Organizaciones de la Sociedad Civil. En esta ocasión, esta teleconferencia a cargo del Instituto Griselda Álvarez Asociación Civil. Es importante recordarles que todavía está abierta la posibilidad de que se inscriban a este curso a las personas que aún no lo han hecho, para lo cual queda abierta la página del Indesol, www.indesol.gov.mx, en donde ustedes podrán encontrar hacia la mitad de la página la sección de enlaces destacados y dentro de esta la que corresponde a la Red Nacional de Teleaulas. Dando clic ahí se habilita la página del Sistema Nacional de Capacitación a Distancia para el Desarrollo Social y en la parte superior derecha de esta página está un recuadro donde se encuentra el enlace para este curso resumen, profesionalización y fortalecimiento institucional para las organizaciones de la sociedad civil. Dando clic en ese enlace se abre ya la página del curso y en el menú que aparece en el lado izquierdo está la opción para el registro. Allí se habilita un formulario donde ustedes incorporan sus datos para tener nosotros registro de su inscripción y ustedes mismos se asignan un nombre de usuario y una contraseña que serían las llaves con las cuales ustedes podrán ingresar en lo sucesivo a los contenidos del curso en el resto de las teleconferencias que quedan pendientes. En el entendido de que las teleconferencias que ya hemos dado, la primera y la segunda, están en la página del curso, están disponibles para su consulta bajo demanda, de tal manera que las personas que se inscriban a partir de este momento no pierden ese contenido, sino que pueden recuperarlo más adelante, dado que está disponible para que lo puedan ver en el momento en que ustedes lo deseen. Entonces, está abierta la invitación para que las personas que todavía no se inscriben lo hagan con la posibilidad de que si completan los contenidos del curso y los criterios de evaluación, pueden recibir al final una constancia que acredita 22 horas de capacitación. Bueno, también les recuerdo que, dado que estos programas no se están transmitiendo en vivo, está abierto un correo electrónico que es el correo teleaulas-2@indesol.gov.mx. Este correo está abierto permanentemente para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas para los ponentes en cada teleconferencia. Nosotros recibimos las preguntas y las hacemos llegar a los ponentes para que ellos las respondan y las respuestas las colgamos en la página del curso para que ustedes puedan conocer qué es lo que se contestó a las preguntas que ustedes hicieron. Por razones de ajustarnos a los tiempos y a las agendas de nuestros ponentes, hemos establecido el criterio de que todas las preguntas que lleguen a este correo electrónico hasta el próximo martes, es decir, el día posterior a la retransmisión de esta teleconferencia, todas estas preguntas, digo, serán las que se envíen a nuestra ponente del día de hoy. Ella lo contestará y estaremos publicando la respuesta. Posteriormente se pueden enviar preguntas todavía, pero ya su respuesta estará sujeta a la disponibilidad de tiempo de nuestra ponente. De cualquier manera, nosotros estaremos viendo que sus preguntas, sus comentarios se atiendan y que ustedes reciban una realimentación a lo que nos comentan. También está abierto el correo electrónico para que nos hagan comentarios en otros sentidos. Es importante decirles que estamos ahora trabajando en la construcción de nuestra programación para el próximo año, para 2012. Entonces sería muy útil y muy pertinente que ustedes nos hagan llegar sus sugerencias sobre temas, conceptos, ideas para formular nuestra programación del próximo año, que nos digan qué temas, qué cursos, qué elementos son los que ustedes consideran que podríamos estar trabajando con ustedes el próximo año, siempre pues en nuestro afán de servirles y de que ustedes reciban de nuestra parte contenidos que les sean útiles para un mejor funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno,
Esta teleconferencia del día de hoy, como hemos dicho, la tercera de nuestro curso, versa sobre el tema de la elaboración de proyectos. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil por medio de la capacitación en la elaboración de proyectos, para que los proyectos, puedan tener un mayor impacto social y una mejor incidencia en las políticas públicas. Y bueno, para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros la doctora Laura Inés López Padilla, a quien agradezco mucho que se encuentre con nosotros, a quien le doy una muy cordial bienvenida. La doctora Laura Inés López Padilla es licenciada en Economía por la UNAM con mención honorífica. Posteriormente estudió el doctorado en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas con opción Economía en la Universidad de la Nueva Sorbona de París, esto en Francia. Laboralmente ha sido oficial nacional de programas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encargada de los temas de pobreza, gobernabilidad, género y derechos humanos, entre otros. Ha sido asistente del coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, consultora internacional para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos y del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, dictaminadora del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres, y es autora y coautora de publicaciones sobre municipios y municipalistas. Actualmente ella es presidenta del Consejo Consultivo del INMujeres y forma parte también del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder y del movimiento 2% y más Mujeres en la Política. Bueno, pues la doctora Laura Inés López Padilla tiene entonces más que suficientes elementos en su experiencia y en su formación académica para hablarnos con autoridad sobre este tema de la elaboración de proyectos. Una vez más le agradezco que se encuentre con nosotros, le cedo la palabra para que empecemos con el tratamiento de nuestro tema de hoy. Buenos días, mi nombre es Laura Inés López Padilla, vengo del Instituto Griselda Álvarez, Asociación Civil, y el módulo en esta ocasión es elaboración de proyectos sociales con perspectiva de género. Este módulo es un módulo muy interesante, es un módulo muy técnico, en el cual una de las características fundamentales de este módulo es que es con perspectiva de género. Entonces, para iniciar, daremos un breve repaso de lo que es la perspectiva de género. En primer lugar, hay que diferenciar lo que es sexo de lo que es género. El sexo son diferencias biológicas con las cuales nacemos, es decir, nacemos hombres, nacemos mujeres, y en las cuales actualmente hay posibilidades de cambiar de sexo. El cambio de sexo es externo, es decir, se cambian las características biológicas externas, pero de manera interna seguimos siendo hombres o seguimos siendo mujeres. Género son el conjunto de ideas preconcebidas, construidas social y culturalmente, y se refiere fundamentalmente a lo que se refiere a lo masculino y lo femenino. Está basado en las condiciones sexuales, pero se refiere a la construcción social e histórica que deriva de las relaciones entre hombres y mujeres. Esto da pie a los llamados estereotipos de género. Estos estereotipos de género son ideas preconcebidas de cómo deben comportarse los hombres y las mujeres en el interior de una sociedad. Es decir, consideramos lo masculino como una persona que es fuerte, un hombre trabajador, responsable, inteligente, eventualmente está relacionado con la violencia, es audaz y es el proveedor principal de una familia. Lo asociado con lo femenino se refiere a ideas preconcebidas de que las mujeres
que son las que tienen las características femeninas, tenemos que ser débiles, amorosas, sentimentales, abnegadas, maternales, bellas, dóciles, tiernas y todas estas características vinculadas a esto. Todos estos estereotipos de género se derivan en algo que se define como roles de género, es decir, todas aquellas tareas y actividades que se supone deben desempeñar las personas según al sexo a que pertenecen. Es decir, un hombre es fundamentalmente político, es un mecánico, es jefe, es médico, es aviador, es todas estas características y estas actividades que se supone los hombres deben dedicarse. Y las mujeres son aquellas otras actividades en las cuales son características de lo femenino y de ser mujer. Es decir, somos amas de casa, somos maestras, enfermeras y aquellas actividades que están vinculadas al rol vinculado con la familia o a la crianza de los hijos o también a todas aquellas labores de cuidado. Estos estereotipos, estos roles de género y lo asignado a lo masculino y lo femenino dividen a la sociedad y a las personas en los roles productivos y reproductivos. Entonces, los roles productivos se refieren a todas aquellas actividades que se realizan fuera de casa y que están relacionados con una remuneración económica. El rol reproductivo es todo aquello relacionado con la reproducción biológica y la sobrevivencia de la familia. Normalmente es un trabajo no pagado y es un trabajo invisible. Es decir, todas las labores de cuidado, de atención, de crianza y vinculado con las actividades domésticas están totalmente desvalorizadas y son aquellas que si no se hacen, se nota, y si se hacen, se consideran normales. Actualmente ha salido hace aproximadamente un mes una cuenta satélite en la que le da valor a aquellas actividades relacionadas con el mundo de lo privado y de lo doméstico, en donde se dice que si estas labores que se realizan al interior de la casa se pagaran, estarían representando el 27% del Producto Interno Bruto. El gasto que realiza la sociedad en la educación a nivel nacional, desde primaria hasta posgrado, es el 7% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que si se pagaran estas labores invisibles a nivel social, tendrían un costo altísimo. Ahora, ya entrando en materia propiamente de proyectos, una de las partes importantes para hacer el proyecto, que es el punto de partida para hacer todo lo que se refiere a hacer un proyecto, es el diagnóstico. El diagnóstico es ese proceso sistemático que nos sirve para reconocer una situación y el porqué de su existencia. Debemos de considerar y de tener un diagnóstico antes de iniciar cualquier acción. Pero no es solamente el diagnóstico a partir de datos duros, a partir de estadísticas, sino tiene que ser un diagnóstico participativo. Es decir, este diagnóstico debe de considerar las opiniones de las personas que tienen que ver con esa situación, porque si no, resulta un diagnóstico que se realiza únicamente con estos datos obtenidos de las estadísticas oficiales y que no considera la participación de las personas. No es lo mismo considerar la información con la participación de las personas que si no lo tenemos. Es fundamental para que además tenga un proyecto que se derive de esta situación, el que tenga una sostenibilidad porque está atendiendo a las necesidades vistas desde las personas a donde queremos incidir.
Pero el grupo de personas a donde queremos incidir, llámese una colonia, una localidad, un municipio, un estado, no es un grupo homogéneo, sino que existen mujeres y hombres y ven la realidad y tienen necesidades diferentes según su sexo, pero también según su edad. Visibiliza también las relaciones de poder al interior de la comunidad y visibiliza tiempos, expectativas en las cuales si vamos a incidir con un proyecto necesitamos considerarlas de manera muy clara y muy específica. Entonces, una vez que tenemos un diagnóstico hecho con la participación de las personas, pero además considerando la perspectiva de género, es que podemos empezar a diseñar un proyecto. Pero para avanzar en el diseño de un proyecto, vamos a ponernos de acuerdo en lo que entendemos por proyecto. El proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas a ser llevadas bajo una gerencia unificada para lograr un objetivo específico en un plazo determinado mediante la utilización de recursos, pero además en una zona geográfica específica y con un grupo de beneficiarios también particular. Esto quiere decir que aun cuando participen muchas personas en la ejecución del proyecto, debe de haber una gerencia y una coordinación única para que tenga la visión global del proyecto. Debe de tener un objetivo específico, que es el que vamos a lograr con el desarrollo del proyecto. Debe de tener un principio y un fin. 1 mes, 2 meses, 1 año, 6 años, 10 años, pero inicia y termina. Debe de tener recursos específicos para su desarrollo. Debemos delimitar perfectamente el área geográfica y debemos delimitar también muy claramente los beneficiarios y las beneficiarias de este proyecto. Los proyectos están diseñados para resolver problemas a los que se enfrentan el grupo meta, incluyendo mujeres y hombres, y debe resolver a necesidades e intereses específicos. No pueden ser todos los problemas. Por ejemplo, muchas veces en los proyectos se habla de mejoramiento de la calidad de vida, pero si no especificamos a qué nos referimos con calidad de vida y los aspectos que se consideran como calidad de vida, el proyecto pierde su propósito, pierde impacto y finalmente no tiene una dirección ni un rumbo específico. Para esto, hay una serie de metodologías que se pueden utilizar para el diseño de un proyecto. En este caso, nuestra organización toma la metodología de marco lógico. Esta metodología tiene el gran beneficio de que puede utilizarse para proyectos pequeños, pero también para proyectos grandes. Es una metodología reconocida internacionalmente y que puede dar herramientas específicas y muy importantes para el diseño del proyecto. La metodología de marco lógico es una herramienta que nos facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos. De ahí que consideramos que el ciclo de vida del proyecto es la identificación del problema que se realiza a través del diagnóstico participativo con enfoque de género. Después se pasa a la formulación del proyecto, la implementación, el seguimiento, monitoreo y evaluación y finalmente la evaluación de impacto y lecciones aprendidas. Un gran problema que tienen los proyectos es que, y por eso una gran tasa de rechazo o de mortandad de los proyectos,
es que no se realiza previo el análisis a través de la metodología de marco lógico, sino lo que se hace en muchas organizaciones es que se define a una persona, esta persona se sienta enfrente de la computadora y empieza a llenar un formato. Entonces no se tiene la visión completa del proyecto, sino que se dedican a llenar formatos. Esta metodología lo que hace es dejar muy claro los componentes del proyecto y el último paso es el llenado de formato. La metodología de marco lógico permite que una vez realizada, una vez elaborada, se puede completar cualquier formato. El formato del INDESOL, el formato de alguna otra institución, ya sea de alguna organización de la sociedad civil nacional, internacional, de recursos que vienen internacionales, ya sea de organismos bilaterales, léase de países, o de organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, de cualquier formato se puede completar a través de la metodología de marco lógico. Además, esta metodología de marco lógico nos permite ir integrando indicadores para poder hacer el seguimiento, pero también poder hacer la evaluación del proyecto. Entonces, es una metodología que se llena antes para la formulación del proyecto y antes del llenado de cualquier formato. Es una metodología que se realiza en equipo. No es una persona que llena los cuadritos y después llena el formato. Tiene que ser una labor de equipo. Es una metodología que permite avanzar y si en algún momento del avance del análisis de esta metodología hay necesidad de regresar, se regresa. Si se hace bien la metodología, permite lo que en muchos procesos de dictaminaciones del proyecto se rechazan proyectos porque no tiene coherencia interna. La metodología de marco lógico le da precisamente coherencia interna al proyecto. Un proyecto nunca sale a la primera. Es decir, se hace la metodología de marco lógico y la mayor parte de las ocasiones se avanza en esta metodología, pero no se completa el proceso completo, ni queda el proyecto listo a la primera. Entonces siempre es menester de regresar muchas veces al inicio, es decir, revisar el diagnóstico y volver a empezar. Parecerá un proceso largo, un proceso complicado, que de alguna forma lo es, pero una vez que quede el proyecto, si se realiza bien la metodología de marco lógico, las posibilidades de aprobación son muchísimo más altas. Entonces, la metodología de marco lógico está integrada en su fase inicial por 4 tipos de análisis. El análisis de los problemas, que es la imagen de la realidad, el análisis de los objetivos, que es la imagen de futuro y de una situación mejor, el análisis de involucrados, en donde nos dice cuáles son los agentes a nivel de instituciones, organizaciones o personas que se involucran en el proyecto, ya sea que den aportaciones favorables o desfavorables, y el análisis de alternativas de solución, en la cual es la comparación de las diferentes alternativas. El punto de inicio más importante es la identificación o el análisis de los problemas. En el árbol de problemas, porque se compone de raíces, de tallo y de follaje, es el análisis más importante y se hace a través de una lluvia de ideas, en donde una vez definido el problema central, se identifican los efectos que provoca ese problema central, pero también es importante identificar que es la parte central, las causas y las subcausas de este problema central. Entonces, el árbol de problemas
tenemos el problema central, que es el más evidente, y tenemos que ir desmenuzando sus efectos, sus causas y a otro nivel las subcausas de toda esta problemática. Una vez que se tienen estas causas y estas subcausas, es importante tenerlas perfectamente claras. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que un problema central es el mejoramiento de la calidad de vida, debemos desde este momento especificar la región, la zona geográfica, el tipo de beneficiarios y qué estamos entendiendo por calidad de vida eventualmente. Asimismo, vamos a ver cuáles son los efectos de esta mala calidad de vida en la población. Y estos efectos pueden ser, no sé, baja desnutrición, problemas de violencia o problemas de drogadicción, etc. Y a nivel de las causas, tenemos que ir identificando qué es lo que está causando toda esta problemática. Y posteriormente tenemos que ir como se dice, de arriba para abajo y revisarlo de abajo hacia arriba. Es decir, hacemos una serie de subcausas. Estas subcausas nos llevan a ciertas causas y esas causas son las que derivan en que se manifieste un determinado problema. Y volvemos a los efectos en términos de si esos efectos son los que estamos nosotras revisando y que además tenemos que cambiar. Una vez que tenemos esto, tenemos que identificar las raíces más profundas en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos y hacer algunas propuestas de solución. Entonces empezamos a ver las diferentes alternativas y tenemos que ir armando el análisis de involucrados en donde se identifican a los principales participantes de nuestro problema. Estos participantes pueden ser a nivel macro, intermedio y micro, dependiendo de nuestro proceso. A nivel macro son políticas o legislaciones a nivel nacional. A nivel intermedio pueden ser a nivel estatal y municipal, y micro es ya a nivel comunitario. Y pueden participar organizaciones civiles, instituciones de gobierno, individuos, hogares, a cualquiera de los tres niveles. En el árbol de objetivos tenemos todo el árbol de problemas donde tenemos el problema central, las causas, las subcausas y los efectos, y entonces tenemos que convertir esos estados negativos del árbol de problemas a estados positivos, que es el árbol de objetivos, y en donde vamos a ir trabajando la situación deseada. Ese problema central que teníamos en el árbol de objetivos se cambia a el objetivo global de desarrollo. Las primeras causas son posibles objetivos de proyecto. Las subcausas son resultados del proyecto y los efectos se nos convierten en efectos positivos. Una vez que tenemos el árbol de problemas que está redactado en negativo, es decir, carencias, falta, disminución, o si es un problema, por ejemplo, de VIH, de SIDA, entonces podemos decir que hay un aumento de casos en VIH, SIDA. Entonces, cuando estamos planteando toda la parte negativa del árbol de problemas, tenemos que pasarlo a nivel positivo en el árbol de objetivos. Es decir, un ritmo de crecimiento menor
de enfermos y enfermas de VIH-Sida, un mejoramiento de la calidad de vida, un aumento en el empleo, una disminución en el subempleo, es decir, todos aquellos factores que teníamos en negativo en el árbol de problemas, ahora lo pasamos a aspectos positivos en el árbol de objetivos. Si tenemos bien hecho el árbol de problemas, es muy sencillo cambiarlo al árbol de objetivos. Hay que tener muy claro que el problema central se convierte en el objetivo global de desarrollo. Tener muy claro que los primeros niveles de causas son objetivos de un proyecto, que los primeros niveles de subcausas son los resultados. Y una vez que tengamos los dos árboles, entonces podemos pasar de manera muy clara a hacer el análisis de la solución. En donde en el análisis de la solución tenemos que tener muy claras las alternativas. Cada una de esas alternativas es una posible solución, es un posible objetivo del proyecto, en donde debemos poner y calcular de manera muy gruesa el costo dependiendo de lo que querramos hacer. Tenemos que ponerle a cada alternativa un beneficio y un impacto, es decir, el beneficio que vamos a tener en cada una de estas alternativas. Debemos de poner muy claro el horizonte de tiempo, es decir, en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Si nosotros vamos a hacer una campaña, vamos a hacer acciones que se traduzcan en campañas para la reducción del VIH-Sida, pues entonces, ¿cuánto tiempo nos toma todas estas labores de prevención? A nivel de beneficiarios o beneficiarias, es muy importante considerar la población objetivo. Si vamos a hacer, por ejemplo, acciones de VIH-Sida con la población, no es lo mismo hacer acciones a nivel de adolescentes, a nivel de jóvenes, a nivel de adultos o también con adultos mayores. Porque si nosotros en nuestro diagnóstico revisamos que hay una alta incidencia de VIH-Sida, por ejemplo, en mujeres casadas adultas y en adultos mayores, entonces tendremos que focalizar muy claramente porque las acciones de prevención no es lo mismo para cada uno de estos grupos de edad. Y tampoco es lo mismo hacerlo en comunidades urbanas que rurales o indígenas. Y tampoco es lo mismo hacerlo en hombres que en mujeres. Entonces debemos de poner muy claro beneficiarios y beneficiarias. Asimismo, ponerle las necesidades de género, porque como decía, no es lo mismo trabajar con adultos mayores, mujeres, que con adultos mayores, varones, porque no es lo mismo. Actualmente las estadísticas, y para eso sirve nuestro diagnóstico, dice que los dos grupos de edades que están teniendo mayor incidencia de infección de VIH-Sida, por ejemplo, se está dando en mujeres adultas y en hombres y mujeres adultos mayores. Es decir, dice uno, ¿por qué adultos mayores? Porque actualmente con estos medicamentos como el Viagra se está aumentando la vida sexual de las personas, sobre todo hombres adultos mayores. Entonces hay que trabajar un proyecto de manera diferente. Debemos de tener muy claro para analizar las alternativas de solución las condiciones o supuestos. Esas condiciones o supuestos pueden ser, por ejemplo, la aprobación de una ley, el que haya medicamentos disponibles, el que se tenga acceso a instituciones de salud o que haya voluntad política. Son muchos los factores que eventualmente pueden apoyar o pueden retrasar
el desarrollo de nuestro proyecto. Las condiciones de transporte, las condiciones de traslado, si es una comunidad indígena, si tienen acceso, por ejemplo, de una carretera. Todo esto influye para que nuestro proyecto pueda tener una buena ejecución, lograr los objetivos y lograr el impacto deseado. Entonces es fundamental que podamos, al nivel de escoger una alternativa, tener todos los elementos perfectamente claros. A nivel del análisis de involucrados, igual necesitamos tener estos involucrados en donde veamos qué intereses tienen estos involucrados en participar en nuestro proyecto. Y hay dos tipos de involucrados: los que están en la ejecución del proyecto y los externos. Es decir, ¿por qué se involucraría una comunidad en el proyecto? ¿Por qué se involucrarían niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas o personas mayores? ¿Por qué entraría a nivel externo una universidad a participar? Entonces, tenemos que ver los intereses de cada institución o de cada grupo involucrado que pudieran participar en nuestro proyecto. Pero además también de estos posibles involucrados, tenemos que identificar aquellos grupos que eventualmente estén reticentes con el cambio que nosotros y nosotras en nuestro proyecto vamos a hacer, y necesitamos identificarlo. A eso le llamamos aportes favorables o aportes desfavorables. Si hay grupos que van a tener aportes desfavorables a nuestro proyecto, necesitamos hacer acciones específicas, ya sea para cuidar, para tener cuidado con esos grupos o con esas instituciones, o acciones en las cuales al inicio pueden ser grupos desfavorables, pero con una labor eventualmente de convencimiento, de sensibilización, puedan ser aliados o aliadas de nuestro proyecto. Entonces, hasta aquí tenemos los árboles de problemas, tenemos los árboles de objetivos, tenemos el análisis de involucrados y estamos identificando las posibles alternativas de solución. Entonces vamos a hacer un vínculo entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos, también para ver si hay una coherencia y una concordancia. Entonces vamos a retomar los problemas de primer nivel del árbol de problemas, las causas, las subcausas y los efectos, y los vamos a poner junto con las posibilidades de solución, es decir, las alternativas. Y vamos a ir viendo si tienen concordancia, y este es un primer paso para el cual nos va a dar lo que llamamos la coherencia interna del proyecto. Entonces, vamos a iniciar propiamente lo que es la formulación o diseño del proyecto. Es muy importante que tengamos todos estos 4 análisis perfectamente listos, perfectamente hechos. Si hasta este momento vemos que con algunos de los análisis no tienen concordancia, tendríamos que regresar a iniciar el árbol de problemas, identificar el problema central, sus causas, sus subcausas, volver a revisar el árbol de objetivos, el que tengamos el objetivo de desarrollo, los objetivos del proyecto, los resultados, sus efectos, volver a hacer el análisis de involucrados para ver cuáles de estos agentes pueden ser importantes o no en nuestro proyecto, revisar las alternativas de solución, hacer la concordancia entre el árbol de problemas y las alternativas de solución, y eventualmente, si nos hace falta información, tenemos que regresar nuevamente hasta el paso 1, que es el diagnóstico. Entonces, en la formulación o diseño del proyecto,
Esto consiste en organizar las ideas de una manera detallada y de una manera clara. Tenemos que partir de los 4 análisis previos y una vez elegida la situación más adecuada, llenar al final la matriz de marco lógico. La solución de la alternativa tiene que ser una ponderación entre el costo, beneficiarios, entre el tiempo y los demás factores que están en el análisis de alternativas, el cual nos va a dar la mejor alternativa. Si tenemos que las alternativas son bastante complicadas de su logro o con un horizonte muy amplio o el costo es muy fuerte, entonces tenemos que regresar a realizar y a revisar nuestras alternativas. Por ejemplo, si tenemos un proyecto en el que vamos a rehabilitar, chicos y chicas que están adolescentes y jóvenes en problemas de drogadicción, pero vemos que la alternativa más viable es hacer un centro de rehabilitación, pero nos sale muy caro. No tenemos cómo hacer esto en el corto y mediano plazo y día con día se van incrementando la cantidad de adolescentes y jóvenes con problemas de adicciones. Entonces tenemos que regresar a ver cuál es la alternativa de corto plazo. Y una alternativa de corto plazo puede ser la segunda menos buena que habíamos revisado, y es que los centros de rehabilitación existentes que no están dando una atención adecuada, entonces hacer mejor un proyecto que nos permita incidir en aquellos centros que ya existen para cambiar sus programas que tienen para rehabilitación y entonces dejar la creación de un centro de rehabilitación para el mediano y largo plazo. Y mientras podemos ir teniendo acciones en cuanto a metodologías adecuadas y que nos permitan ir rehabilitando estos jóvenes. Entonces tenemos que ir trabajando a nivel de diferentes alternativas para ir viendo cuáles son de corto, mediano, largo plazo y que nos implican además un costo bastante más amplio. Si estamos en zonas, en problemas, por ejemplo, con narcotráfico, entonces a lo mejor sacar de ahí los centros de rehabilitación, hacer algún tipo de internados en los cuales no estén en las zonas de alto riesgo. Todo esto tenemos que ir revisando en la medida de poder hacer nuestra propuesta. Entonces, una vez que tenemos los 4 instrumentos llenos, vamos a empezar a llenar la matriz de marco lógico del proyecto. Esta matriz de marco lógico es el corazón para poder hacer un proyecto que tenga coherencia interna. Es un instrumento que nos permite visualizar todos los elementos del proyecto y hacer el análisis de coherencia lógica que tienen todos elementos y que guardan coherencia unos entre otros. Es empezar ya a darle cuerpo a un proyecto, es empezar a vestir el proyecto y es el momento en el cual nos vamos a dar cuenta si nuestra idea de proyecto, nuestra alternativa de solución, efectivamente puede convertirse en un proyecto. Hasta la alternativa de solución todavía no tenemos un proyecto. La matriz de marco lógico consta de 4 elementos importantes, que son los elementos del proyecto, los indicadores de éxito, los medios de verificación, los factores externos o supuestos. Los elementos del proyecto son el objetivo de desarrollo, los objetivos del proyecto,
Los resultados o productos, las actividades, los insumos y los recursos. Todo esto se deriva del árbol de objetivos. El objetivo de desarrollo es aquel objetivo de largo plazo cuyo propósito último es al que el proyecto contribuye. Generalmente se enmarca en los objetivos de política del país. Es decir, es un objetivo en el cual es lo suficientemente amplio que está vinculado con los objetivos de política pública del país. Los objetivos de política pública del país, del Estado o del municipio, los encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes estatales de desarrollo y en los planes municipales de desarrollo. Entonces, nuestro objetivo de desarrollo es lo suficientemente amplio en el cual nuestra idea de proyecto se va a enmarcar, no lo va a resolver, solamente va a incidir y va a contribuir. Por ejemplo, mejorar la calidad de vida de una población. Es realizar acciones para una vida saludable. Es contribuir a la disminución del desempleo. Es contribuir a mejorar la educación. Es contribuir a la incubación de empresas. Todos estos son objetivos más amplios. Es contribuir al logro de la igualdad de género. Es contribuir a fomentar el liderazgo político de las mujeres. Es fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Son una serie de temas los cuales están enmarcados en la política pública municipal, estatal y federal. El proyecto no va a resolverlo. Un proyecto de una organización de la sociedad civil no va a resolver el desempleo, ni la participación política, ni el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Incide y contribuye, pero no lo resuelve. Esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos proyectos que van a ser financiados por organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales piden eventualmente y hasta de manera textual en dónde se ubica y en dónde se inserta nuestro proyecto en los planes municipales, estatales y nacionales de desarrollo. Entonces debemos de tenerlo muy claro. De hecho, estos proyectos siempre tienen que contribuir a ese nivel. El objetivo del proyecto es el propósito específico que el proyecto espera lograr en un determinado periodo por sí mismo y con sus propios recursos. Un proyecto nunca va a tener en la metodología de marco lógico más de un objetivo específico, un objetivo inmediato, un objetivo del proyecto. Solamente va a tener uno, porque es el propósito que vamos a tener al final del proyecto. Por ejemplo, si nosotros queremos incidir en la vida cultural de un municipio, de una localidad, ese desarrollo de la cultura debe de tener un propósito. Ese propósito es el propósito del proyecto, es el objetivo del proyecto. Es decir, se quiere incidir en el aumento de la cultura para liberar a jóvenes de adicciones.
Entonces, en esa medida, el propósito del proyecto es lo que queremos lograr al final del mismo. El objetivo del proyecto, en su redacción, no se utilizan verbos, porque los verbos en la metodología de marco lógico son acciones. Es decir, asistir, mejorar, contribuir, fortalecer, incidir, coadyuvar, modernizar, restaurar, etcétera. Todos esos verbos nos sirven para el diseño del objetivo en la metodología de marco lógico. El propósito de un proyecto no puede ser la capacitación. El propósito de la capacitación es un medio para, pero no es y no debe de ser el propósito de un proyecto. La capacitación es una acción, no es ni siquiera un resultado. El objetivo del proyecto tiene que ser medible y evaluable. Es decir, nos tiene que decir cuándo se espera lograrlo, quiénes son los beneficiarios, el tipo, cantidad y calidad del cambio. Un proyecto que diga, el objetivo del proyecto es la capacitación de maestros y maestras del cuerpo docente en 10 escuelas de esta localidad. Ese no es un objetivo del proyecto, esa es una acción. El propósito de una capacitación es el resultado. La capacitación es una actividad. Entonces nos preguntaremos, ¿cuál es un objetivo del proyecto? ¿Cómo se redacta un objetivo del proyecto? Un objetivo del proyecto es, por ejemplo, al final del proyecto se habrá brindado herramientas y capacidades para el logro de una visión ecológica adecuada en 11 escuelas de este municipio para beneficiar a tantas personas. Entonces, no estamos dando, es medible y evaluable, no estamos iniciando con acciones y al final sabemos específicamente lo que queremos lograr. El objetivo es aquella fotografía de lo que queremos lograr al final. Es, como decía, la situación deseada, en donde una capacitación, acciones de teatro, talleres de capacitación, eventos, seminarios, son únicamente medios para lograrlo. Tenemos, por ejemplo, un problema, como decía yo, de VIH y vamos a hacer prevención. ¿Para qué queremos hacer prevención? Para disminuir el ritmo de crecimiento. Entonces, ¿cómo redactaríamos el objetivo? Es al final del proyecto se habrá disminuido en 5% la incidencia de personas con VIH-Sida, personas adultos mayores, personas amas de casa, entre 20 y 30 años en la localidad X en el municipio Y. Entonces es totalmente medible y evaluable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de campañas, a través de folletos, a través de pláticas, una serie de cosas que vamos a hacer. Los resultados de un proyecto son aquellos productos concretos, tangibles que podemos ver, que podemos realizar. ¿Y qué debemos hacer para lograr el objetivo? Estos productos los podemos tocar, los podemos ver. Por ejemplo, una campaña realizada, 5 talleres, 5
personas con conocimientos de prevención en VIH-Sida. Los talleres, los seminarios, los eventos son actividades. Entonces es muy importante tener muy claro qué es un objetivo, qué es un resultado y qué es una actividad. Las actividades son acciones para lograr los resultados. Entonces, tenemos que es muy importante que tengamos muy claro cómo se redactan y ahorita vamos a proceder a darles un ejemplo de cómo de manera integral puede ser redactado el objetivo de desarrollo, el objetivo del proyecto, los resultados y las actividades. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto lo importante que es tener un diagnóstico participativo con enfoque de género, cómo tenemos que integrar el árbol de problemas, identificando el problema central, que es el problema más visible, identificando sus causas, identificando sus subcausas y los efectos que tiene este problema central, proceder a hacer el árbol de objetivos, en donde trasladamos toda la visión negativa que tenemos del árbol de problemas en una situación positiva, que es lo que queremos lograr, en donde teníamos, en lugar de problema central, el objetivo de desarrollo, en lugar de causas, teníamos posibles objetivos de un proyecto, las subcausas, posibles resultados y los efectos que pudiera ser una situación positiva del proyecto. Tenemos asimismo el otro análisis, que es el análisis de alternativas de solución, en donde tenemos que ponderar los costos, los beneficiarios, el tiempo, la ubicación geográfica. Posteriormente, el análisis de involucrados, en el cual vemos los involucrados directamente en la ejecución del proyecto, más involucrados y involucradas externos y externas del proyecto, para proceder, una vez con todos estos análisis, a hacer propiamente lo que es la formulación del proyecto. La formulación del proyecto no quiere decir que ya nos podamos sentar a llenar los formatos. Todavía no. Estamos todavía en la fase en la que tenemos que ir armando el proyecto. Y para esto, el corazón en la formulación del proyecto es la matriz de marco lógico del mismo. Esta matriz de marco lógico, sus elementos son los objetivos de desarrollo, los objetivos del proyecto, sus resultados, sus actividades, los insumos y los recursos que vamos necesitando. Los objetivos de desarrollo es aquel objetivo el cual el proyecto va a incidir, va a contribuir, pero no lo va a resolver. Es aquel objetivo amplio que está vinculado con la política pública a nivel municipal, estatal y federal. El objetivo del proyecto en la metodología de marco lógico es uno y solamente uno, el cual es el que se va a lograr con el desarrollo del proyecto, con recursos específicos, en un lugar específico determinado, con un tiempo de inicio, un fin, para beneficiarios y beneficiarias específicos, el cual va a tener una coordinación o una gerencia del proyecto, y para el logro de ese objetivo necesitamos resultados, para el logro de esos resultados, actividades, y las actividades van a utilizar insumos y recursos. Entonces, este objetivo de desarrollo, por ejemplo, va a tener el que podamos decir
por ejemplo, redactarlo, sí puede ir redactado en términos de un verbo en infinitivo, en el cual vamos a nosotras, por ejemplo, a poner mejoramiento de espacios saludables en el municipio que a ustedes les guste. ¿Cuál va a ser el objetivo del proyecto después de haber revisado diversas alternativas? Va a ser, por ejemplo, al final del proyecto se habrán beneficiado 11 escuelas a nivel público, escuelas primarias a nivel público, en los cuales se va a crear estos espacios saludables. Es decir, los espacios saludables son 11 escuelas. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? Esos espacios saludables, pues a través de diferentes resultados. Un resultado es, por ejemplo, el manejo adecuado de residuos sólidos. Entonces vamos a tener 11 escuelas en donde hayan manejado adecuadamente sus residuos sólidos. Pero además queremos que este proceso persista. Entonces vamos a hacer un reglamento para que estas escuelas puedan ir haciendo de manera reiterada y a lo largo del tiempo el cómo se van a manejar. Y finalmente vamos a tener un convenio con una empresa a la cual le vamos a entregar los residuos sólidos. Entonces, todo esto vamos a tener 3 resultados con un propósito específico que son 11 escuelas que hayan manejado de manera adecuada sus residuos sólidos y vamos a contribuir a un propósito más amplio que es la creación de espacios saludables en un municipio. Las escuelas son espacios saludables en un municipio. ¿Qué actividades vamos a tener? Vamos a tener para toda la parte que se refiere al manejo de residuos sólidos, ya tenemos un diagnóstico en donde sabemos que las 2 partes importantes, o 3 de hecho, para el manejo de los residuos sólidos son el cuerpo docente, son alumnos y alumnas y son padres y madres de familia. Entonces las actividades que vamos a tener van en función de estos 3 grupos de la población. Entonces vamos a hacer una tarea importante de capacitación y sensibilización con el cuerpo docente, en donde este cuerpo docente le vamos a instruir de cómo tiene que ir haciendo el manejo de residuos sólidos. Vamos a hacer todas unas tareas también de pláticas y acciones con los alumnos y alumnas que son los que van a hacer la disposición de los residuos sólidos. En términos de servilletas, bolsas de plástico, el PET, es decir, las botellas donde traen el agua o un refresco o un agua fresca, lo van a hacer. Y finalmente, la tercia en cuanto a beneficiarios y beneficiarias son padres y madres de familia, porque la educación ambiental, la educación ecológica, tiene que ir reforzada por padres y madres de familia. Es decir, si en la escuela le dicen a un niño, a una niña, tienes que separar la basura en orgánica e inorgánica, y llega a casa y quiere separarla y mamá o papá le dice, no, no hay problema, la revuelves, al fin que la tiramos de la misma forma, entonces hay una contradicción. Entonces tiene que ir acorde todas las acciones en este sentido. Además, en términos de la perdurabilidad de las acciones, es muy importante que, por ejemplo, haya comités de padres y madres de familia, los cuales puedan fomentar las acciones con el alumnado, con el cuerpo docente para hacer estas acciones. Entonces tenemos resultados muy precisos y tenemos acciones muy específicas dentro de la escuela y fuera de ella.
Asimismo, para la realización de actividades necesitamos insumos, es decir, necesitamos botes adecuados de basura en donde se depositen la basura orgánica, la basura inorgánica. Podemos hacer concursos de salones en donde a ver cuáles son los salones más limpios. Podemos hacer acciones de recolección de los propios alumnos y alumnas que se vayan rotando al terminar el recreo. N cantidad de acciones que pueden hacerse y para eso necesitamos insumos. Pero también necesitamos los recursos, es decir, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros que nos permitan ir completando estas acciones. Si tenemos, por ejemplo, un reglamento que sería el segundo resultado, habría que diseñarlo, habría que hacer un grupo que haga seguimiento de este reglamento. Hay que capacitar al cuerpo docente en términos de cómo va a hacer uso de ese reglamento y cómo se va a premiar la debida utilización y el uso y los resultados de ese reglamento. Habría que ver un seguimiento en términos de estadísticas, una cantidad de acciones para lograr ese reglamento. Asimismo, si tenemos convenios con empresas que reciben esos desechos sólidos, pues habría que también hacer acciones en términos de quién hace el convenio, cómo se hace, quién lleva los residuos o viene el transporte de esta empresa que recolecta los residuos, cómo vamos a hacerlo. O en el caso de residuos bastante más simple, con el sistema de limpieza del municipio en términos de asegurar que todos los días vayan a recoger este tipo de acciones. Si tenemos, por ejemplo, residuos orgánicos, hay empresas que reciben el material orgánico que pueden hacer composta y que a su vez puedan distribuirlo, por ejemplo, a las autoridades municipales para que sirva de abono a los parques, a los jardines y hasta los propios jardines de las mismas escuelas. Es decir, si nosotros tenemos un tratamiento integral de todo esto, entonces podemos tener un proyecto interesante. Pero nos regresamos a la matriz de marco lógico en los cuales tenemos que poner indicadores de éxito. En este sentido, ¿qué es un indicador? Un indicador es aquella relación que nos permite ver los avances de nuestro proyecto. Hay indicadores diferenciados. El indicador del objetivo de desarrollo, como es aquel que contribuye a la política nacional, normalmente la obtenemos del diagnóstico y o de acciones y estadísticas derivadas ya sea del municipio, del estado o a nivel federación. Los indicadores más complejos de elaborar son los indicadores del objetivo, porque esos indicadores del objetivo nos tienen que medir muy claramente los avances y sobre todo el logro del proyecto. Entonces, si estamos planteando 11 escuelas en las cuales sean espacios saludables, ¿cómo podemos medir los espacios saludables? Y son una serie de variables que nos van a permitir hacerlo. Los resultados, como son productos, entonces son muy fáciles de demostrar, más bien de poner el indicador, porque son 11 escuelas atendidas. ¿Cuál es el indicador de éxito? Las 11 escuelas. Y entonces podemos ir haciendo el seguimiento. A nivel de actividades, los indicadores de éxito están dados fundamentalmente por el cronograma y el presupuesto. Más si tenemos que hacer adquisiciones, facturas y demás procesos en los cuales hemos hecho adquisiciones, hemos hecho desembolsos y el cronograma es que hayamos hecho las acciones en tiempo y forma. En el caso de capacitación, el taller, el evento
son los indicadores, la realización de estos son los indicadores de la realización de la actividad. En el caso que tengamos capacitación, el resultado no es el haber hecho el evento, el haber hecho el taller, son los resultados del taller. Es decir, si yo voy a dar un taller a padres y madres sobre sensibilización ecológica, mi resultado no es mi lista de asistencia ni las fotos de asistencia. Es un cuestionario de aprovechamiento en el cual me demuestre que efectivamente al final de ese taller o de esa plática, el papá y la mamá se quedaron sensibilizados sobre la importancia de la ecología o del manejo adecuado de desechos sólidos. Entonces es un error muy recurrente que las organizaciones planteen como resultado de un taller o un evento o un seminario las listas de asistencia y las fotografías. No, es el impacto y lo que se logró con esa acción. Repito, talleres, seminarios, eventos son actividades. A nivel de los medios de verificación, entonces sí, en la realización de un taller, los medios de verificación son las facturas, el cronograma, que es diferente al material probatorio. ¿Sí? Entonces, podemos tener material probatorio y medios de verificación. En el caso del resultado de una capacitación, el indicador de éxito va a ser un cuestionario en lo cual procesado nos diga si aquellos padres y madres que aprovecharon ese taller, esa plática, y el medio de verificación son los cuestionarios más el procesamiento de los mismos. En el caso del objetivo del proyecto, los medios de verificación serán todos y cada uno de los logros del proyecto. Entonces, una vez que tenemos la matriz de marco lógico, podemos eventualmente empezar a redactar un proyecto. Muchas veces, a la hora que estamos redactando el objetivo, que estamos poniéndole un indicador de éxito y revisando los medios de verificación, sucede que no está bien el proyecto, que la magnitud del proyecto está equivocado, que los supuestos con los que partimos no son claros y tenemos que regresar una vez más a hacer el proyecto. En esta ocasión que estoy dando esta conferencia, esta teleconferencia, acabo de regresar de una sede en la cual se dio este taller y en uno de los grupos se regresaron hasta el diagnóstico porque los supuestos estaban mal hechos ya cuando estaban integrando la matriz de marco lógico. Pero es preferible regresarse en esta fase del proyecto y no llenar el formato y presentarlo a dictaminación y el proyecto está erróneo. En este caso, por ejemplo, vimos con un proyecto el cual quería mejorar el acceso a la salud de niñas y niños de una colonia en situación de irregularidad en cuanto a la tenencia. Al momento de hacer todo el proyecto se vio que el problema no era que no tuvieran acceso a servicio médico, porque una parte de la población de niños y niñas tenían acceso por sus padres al seguro social y otra parte tenía acceso a los servicios médicos a partir del seguro popular. Y al hacer todo el desarrollo de la matriz de marco lógico, vieron que el problema era acceso, pero no acceso porque no hubiera clínicas o centros de salud. El acceso era que no tenían transporte para ir desde su colonia a los centros de salud y las clínicas. Y entonces el proyecto lo que vino a resultar era
que no podía haber un centro de salud en la colonia por las características de irregularidad en la tenencia de la tierra, pero sí podían armar un sistema de transporte de la colonia a los centros de salud y se les ocurrió hacer un proyecto productivo para meter visitaxis. Y no nada más iba a beneficiar a niños y niñas, sino también a toda la población. Esta metodología permite precisamente ver cuál es el problema central y no quedarse en el problema aparente. Ahora, toda esta metodología nos lleva a que tengamos muy claro de qué se trata el proyecto. Y que al momento de estarlo formulando tengamos muy claro ese objetivo global, los objetivos específicos, los resultados, las actividades, y a la hora que estamos revisando qué necesitamos para hacer las actividades es cuando vemos los insumos que requerimos. Y es cuando podemos empezar a hacer el presupuesto del proyecto. Si queremos hacer a nivel de actividades un taller, un evento, un convenio, necesitamos tener muy claros los insumos los cuales vamos a requerir. Y empezamos a definirlos muy claramente. En este momento no partimos de ver cuánto tenemos o cuántos recursos podemos movilizar, sino cuánto necesitamos para la realización del proyecto. Un error recurrente es decir, puedo obtener X cantidad de dinero y entonces me alcanza para algo. No, es al revés. ¿Qué voy a hacer del proyecto y después qué recursos requiero? Entonces, al momento de ir a hacer los insumos, tenemos, por ejemplo, que incluir el costo de una renta, del agua, de la luz, de papelería, el costo de un contador o contadora, etcétera. Todo lo que necesitamos para un proyecto, independientemente de quién nos lo va a financiar. Y ahí es donde empezamos a hacer el vínculo entre insumos y los recursos que necesitamos. Entonces, insumos son aquellos que pueden ser humanos, técnicos, físicos, es decir, humanos necesitamos facilitadores, facilitadoras, docentes, el secretario, la secretaria y demás. A nivel técnico necesitamos computadoras, que un fax, una impresora, un vehículo, no sé. Y a nivel físicos, oficina, implementos, papelería, muebles, botes de basura, etcétera. Y todo eso tiene un costo. Y se lo vamos a pegar independientemente de quién nos lo puede financiar. Decíamos que el proyecto necesitamos tenerlo bastante completo para que podamos hacer todas las acciones. Recordemos, y decía yo, uno de los aspectos más importantes son los indicadores. Estos deben de ser de cantidad, de calidad, y en los cuales nos deban decir muy claramente qué estamos haciendo. Porque estos indicadores van a ser básicos para las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación. El monitoreo, seguimiento y evaluación nos permiten, el monitoreo y el seguimiento, analizar el desempeño para ir viendo el desarrollo del proyecto. Y este seguimiento o monitoreo nos permite hacer altos en el camino para ver si estamos haciendo las cosas bien y si no, tomar decisiones para cambiar, para modificar el rumbo, para saber si el proyecto se va desarrollando como queremos que se vaya desarrollando.
un facilitador, una facilitadora no fue el adecuado, tuvimos problemas de acceso, tenemos problemas en la cuenta de banco, N cantidad de cosas y el monitoreo no lo permite. Y si tenemos indicadores, los cuales nos van a ir diciendo si vamos o nos regresamos, si tenemos que hacer cambios o seguimos como hasta ese momento vamos desarrollando. El monitoreo es un proceso continuo de análisis, observación, sugerencias de ajuste para asegurar que vaya el proyecto al logro de su objetivo. La evaluación es fundamental. Tenemos que ir, si tenemos fases en un proyecto, evaluamos, nos detenemos y nos sirven de base para la fase siguiente. Si el proyecto, a su vez, en su conjunto, es una parte de acciones que van a continuar, nos permite la evaluación del proyecto hacer un análisis para retomar de base al proyecto que sigue, a las acciones que continúan. Ambas fases, el monitoreo, seguimiento y la evaluación, son fundamentales y las debemos de considerar desde el inicio del proyecto. Por eso, nuestro objetivo del proyecto es medible y evaluable. Nuestros resultados son productos. Nuestras actividades las seguimos a partir del cronograma y el presupuesto. Los insumos deben de ser claros para que podamos medirlo. No se trata de decir en un objetivo del proyecto vamos a coadyuvar, vamos a monitorear, vamos a incidir, porque yo no sé cómo se hace esto en un indicador de éxito, porque son acciones y por tanto son bastante subjetivas. Entonces es fundamental que desde el inicio tengamos un diagnóstico adecuado para que podamos tener nuestros árboles, nuestros análisis, nuestra matriz de marco lógico y nuestro monitoreo y evaluación para que podamos al final del proyecto mejorar el desempeño, aprender de la experiencia, tomar mejores decisiones. Un proyecto tiene secuencia. Si no consideramos la secuencia, no podemos llegar a integrar el corazón del proyecto, que es la matriz de marco lógico. Si tenemos de manera adecuada la matriz de marco lógico, una vez que esté completada, podemos, sí, decirle a una persona que se llene el formato. Y esta matriz de marco lógico se puede vaciar a cualquier formato. Un buen diagnóstico nos permite, a su vez, los antecedentes y la justificación del proyecto. La justificación es fundamental porque a partir de ella le damos elementos al comité dictaminador, al evaluador, a la evaluadora, para que podamos darle estos elementos y que puedan tener una comprensión integral, una comprensión completa de nuestro proyecto. Recordemos que entre más información le podamos dar a un comité dictaminador, tienen más elementos para aprobar nuestro proyecto. Los dictaminadores no son expertos y expertas en todos los temas. Y finalmente, hay que considerar de manera muy clara la perspectiva de género, porque recordemos que las necesidades son diferentes entre mujeres y hombres. Recordemos también que hay que delimitar muy bien nuestra población a nivel de grupos de edad. Y otro de los aspectos fundamentales es considerar
la región geográfica en la cual estamos incidiendo, porque no es lo mismo una región con otra, su cultura, su sociedad, sus usos y costumbres son totalmente diferentes y eso tenemos que considerarlo también de manera muy clara al momento en el que estemos diseñando nuestro proyecto. Esto nos lo da el diagnóstico participativo con enfoque de género, proyectos de desarrollo social con enfoque de género. Entonces espero que les haya sido útil, es un tiempo muy corto, la metodología es compleja, es complicada, pero si se realiza de manera sistemática, sin tener miedo a que no lo hice bien y me tengo que regresar al inicio, es mejor para que podamos tener un proyecto que tenga lo más importante, coherencia interna y posibilidades de éxito para lograr los objetivos planteados. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Inés López Padilla por esta interesante conferencia sobre la elaboración de proyectos. Les invito yo a que nos manden sus preguntas, sus comentarios al correo electrónico teleaulas-2@indesol.gov.mx. Este correo electrónico está abierto de manera permanente para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios. Les recuerdo que a efecto de ajustarnos a la agenda de nuestros ponentes, hemos establecido el criterio de que las preguntas que nos lleguen desde hoy y hasta el próximo martes, esto es al día posterior a la retransmisión de esta teleconferencia, todas estas preguntas se las enviaremos conjuntamente a nuestra ponente, a la doctora Laura Inés López Padilla, para que ella nos haga favor de responderla y las respuestas las colocaremos en la página del curso. Después de estas fechas ustedes pueden mandar todavía comentarios y preguntas sobre esta teleconferencia y nosotros las haremos llegar a la ponente, solo que las respuestas ya estarán sujetas a su disponibilidad de tiempo. De cualquier manera, nosotros estamos atentos a recibir sus preguntas, sus comentarios y estaremos buscando la manera siempre de que éstas sean contestadas, sea que podamos ponerlas en la página del curso o que por la vía del correo electrónico les hagamos llegar directamente la realimentación a la que ustedes nos comentan. También les he comentado que estamos trabajando en la elaboración del programa de capacitación para el próximo año, de tal manera que nos será muy útil que nos hagan llegar también sus sugerencias sobre temas, cursos que a ustedes les interesen para que podamos desarrollarlos en el año 2012, con el favor de su atención. Bueno, pues por hoy entonces es todo. Les agradezco el favor de su asistencia a esta teleconferencia. Agradezco también a la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, que nos facilita el canal 26 de la red EduSat. Gracias también a los responsables, a los facilitadores de las teleaulas. Gracias a ellos esto llega a muchas de las personas que están en los estados de la República. Y les recuerdo a los compañeros facilitadores que es importante nos envíen sus listas de asistencia para que nosotros tengamos por este medio noticia de que estas teleaulas están trabajando, de la asistencia que tienen y además pues esto es un elemento que nos sirve para generar las constancias correspondientes para las personas que están tomando este curso. Gracias pues a todos ustedes. Les invito a que entonces estén con nosotros el próximo jueves 27 de octubre, para la teleconferencia correspondiente al módulo 4, Estrategias de Incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Políticas Públicas. Ahí tendremos nuevamente el gusto de saludarlos y de trabajar con ustedes sobre este interesante tema. Por hoy, muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo jueves. Vivir mejor, Gobierno Federal.